Bueno, vamos a dar inicio al evento de la conferencia de la profesora María Mercedes Díez Negrillo, titulado Competencias Medioambientales del Municipio y otras administraciones locales de España. Le damos entrada a Carmelo Ecarri, quien va a ser el moderador de este evento y va a hacer la presentación de María Mercedes. Quienes estamos acá conocemos enteramente todos de los talentos de Mercedes, de su origen, de su formación, de su condición binacional y sobre todo por su interés en la materia ambiental. Como solemos o como solíamos decir en los medios académicos venezolanos, Europa ha preferido recalcar el carácter medioambiental, que fue la palabra original. Eso ha tenido mucho que ver precisamente todo el cambio terminológico, pues corresponde a lo que ha sido la evolución probablemente del concepto de desarrollo sostenible, ya en los umbrales probablemente de los 40, casi 50 años, de manera que el tema pues pasa a tener una categoría propia, el tema medioambiental. Hoy en día la interacción entre lo que pudiéramos llamar la ecología con la civis, la ciudadanía, con la economía, el oikos, o con el tema de la polis, son precisamente interacciones ya perfectamente conocidas. De manera tal de que esta conferencia para nosotros tiene una gran novedad. En primer lugar, por supuesto, la sabiduría de Mercedes y de todo el grupo que ha venido trabajando en el campo jurídico institucional, pero también al hecho de que Mercedes se ha dedicado precisamente a revisar lo que puede y lo que no puede hacer el municipio, y precisamente este tema es el que ella va a abordar hoy, y estoy seguro de que quedaremos con mucha, primero, interés y conocimiento, pero además de eso, con mucha inquietud. Yo creo que vamos a tener la posibilidad, después de la conferencia, para que haya la posibilidad de una relación coloquial en la cual todos nuestros compañeros, a quienes les agradezco su presencia, pues para que podamos interactuar con Mercedes sobre esta materia. Sin más, le doy la palabra a Mercedes Díez Negrillo, zuliana y leonesa al mismo tiempo. Buenas noches. Me has hecho subir los colores, Carmelo. Decía que quería, como muchos consideran que el derecho es muy aburrido, quería empezar de una forma menos aburrida. Y recordaba que cuando yo me gradué, mi suegro me regaló un libro de poemas que me decía que era para aliviar lo prosaico del derecho. Yo no creo que el derecho es para nada prosaico, porque una ciencia que se dedica a establecer los derechos y aplicarlos y a obligar a que se cumplan, pues no puede ser prosaica, tiene que ser más bien muy ética. Así debería ser. Desafortunadamente, no siempre la aplicación del derecho es tan ética como se ha pretendido. Quiero empezar entonces, antes de hablar precisamente del derecho municipal o de las competencias ambientales que el derecho le da al municipio, quiero hablar del origen del municipio. Y vamos a empezar por el Paleolítico. Antes del descubrimiento de la agricultura, el hombre estaba totalmente integrado al ambiente, dependía de él. Invade su entorno, pero sin dejar huella. Caza donde hay presas, pesca donde hay peces y recolecta los frutos que le dan la flora. El hombre entonces está totalmente condicionado, pero llega un momento en que descubre el fuego, y el fuego podía haber acabado con todo lo que había logrado el hombre hasta ese momento. Sin embargo, el hombre logra hacer del fuego un arma para su desarrollo. Y el descubrimiento del fuego es uno de los
de los hitos de la evolución del hombre. Pero de pronto descubre, ya en el Neolítico, que el agua se puede usar para algo más que para beber, tanto él como el ganado, o para refrescarse o darse algún bañito si se le ocurría. Y que sirve para producir sus propios alimentos, porque se da cuenta que donde hay una semilla, cuando era errante, cuando cae una semilla, al poco tiempo vuelve esa semilla a fructificado, está empezando a crecer una nueva planta. Y eso da inicio a la transformación ecosistémica, porque se crean herramientas para poder hacer producir la tierra en el espacio que se llamó el creciente fértil, que antes creíamos que eso había, la aparición de la agricultura solamente había pasado en Mesopotamia, pero resulta que nuevas investigaciones que han sido ya publicadas en revistas científicas nos dicen que fue en todo el creciente fértil, que era Asiria, la Siria actual, Mesopotamia, Palestina y el Bajo Egipto. Con la agricultura también aparece, por supuesto, la domesticación de los animales. Y el hombre entonces ya sabe producir sus alimentos y cambia de errante, de cazador errante, a campesino, que no solamente produce sus alimentos, sino que produce exceso de alimentos y ya tiene que empezar a gestionarlo. En eso aparece el trueque, unos producen una cosa, otros producen servicio o producen otro tipo de alimentos, aparece el trueque. Aumenta la población y nace el impulso asociativo del hombre, con sociedades al principio muy primitivas, luego más complejas y jerarquizadas, y nace además porque es necesario la división de las tareas. Para hacer crecer la agricultura desaparecen los bosques y praderas, se desvían ríos, se secan lagunas, se produce una gran presión sobre los suelos. Esa presión y todo eso que ha hecho el hombre, el arado de la tierra, el desvío de los ríos para que el agua haga producir al suelo, supone una gran transformación del medio ambiente y se conoce esta etapa del hombre como la aparición de la cultura. El hombre empieza a dejar huellas ecológicas. Con la evolución de la sociedad surgen las primeras estructuras urbanas, las primeras ciudades, que lamentablemente todavía tenemos algunos de los muchos problemas ambientales que tenían entonces, como acumulación de basura, plagas de insectos y ratas, contaminación del aire, contaminación del agua. Las primeras ciudades que se podían llamar como tales, la polis griega, por ejemplo, empezaron a alterar su entorno. Construyeron acueductos para asegurar la pureza de las aguas, la almacenaban en grandes depósitos y pretendían que se decantaran en esos depósitos hasta el fondo los sedimentos y la suciedad. Y crearon una especie de red de alcantarillado y agua servida que llegaban al canal principal de Atenas y drenaban a los campos vecinos sirviendo de fertilizante. Ellos desarrollaron un municipio primitivo que funcionaba como un plan totémico y familiar. Era heredable por la necesidad de distribuir el trabajo y de organizar la convivencia social de los habitantes, sobre todo organizar estas diferentes tareas y trabajos y servicios que se daban en la polis. Este es el canal de Atenas, que ahí sigue, pero por supuesto ya no lleva esas aguas servidas. La ciudad romana era un conjunto, Civitas, era un conjunto de pequeños poblados agrícolas que, juntándose, después la convirtieron en la capital del gran imperio romano. Las construcciones entonces no contaban con servicios de agua interna ni de letrina, así que las excretas, tanto humanas como de animales, eran arrojadas o a la vía pública o al Tíber. Y las frecuentes quemas y fogatas que hacían para consumir sus alimentos generaban cenizas y empezó así la opacidad del aire, la primera contaminación. En el siglo VI a.C., Roma construyó la cloaca máxima, la máxima principal. Sin embargo, el abastecimiento del agua provenía de manantiales, de pozos y del río Tíber. Y en ese mismo río Tíber
se disponían las aguas servidas. Disponían de acueductos que transportaban el agua por canales cubiertos y depósitos para su sedimentación. Por cierto, esos acueductos se hicieron, esos canales cubiertos se hicieron a imitación de lo que hacían los conejos. Siguiendo el camino de los conejos, hicieron entonces esos canales que llevaban el agua servida hasta el Tíber. El excedente de agua de los acueductos se usaba para remover las aguas negras de la ciudad, que sin tratamiento corrían por cañerías y por supuesto se convertían en refugio de ratas y otros transmisores de enfermedades. Y en ese momento Roma era la más saludable de las grandes ciudades de la antigüedad. Algunas de las grandes obras arquitectónicas y ingenieriles de la época es el acueducto de Segovia, que hoy todos admiramos y que fue también una obra maestra en su momento. Vamos a llegar entonces a cuál es el origen del municipio en Roma, en la era romana. Etimológicamente hablando, la palabra municipio proviene del latín munus, que significa cargo, y capere, que significa tomar o asumir. Entonces, el municipio era el que asumía el cargo. El municipio, como dijimos antes, ya nace de la vecindad o contigüidad en el mismo lugar y de los intereses comunes de esa comunidad. Sus características son, es un organismo natural, es decir, que no lo impone nadie, no lo está imponiendo la ley de Roma que se haga un municipio, se debe a la tendencia asociativa del hombre. El encargado de la dirección es escogido entre los ancianos más sabios de la tribu, que solían también ser los que tenían más poder porque eran más ricos, y goza de cierto grado de autonomía. En la España romana había dos elementos básicos que conformaban el municipio, la urbs y el territorio, que son los que forman la ciudad, es decir, el territorio y el espacio ya urbanizado conforman las civitas, y el populum, que es el pueblo, compuesto por los municipios, que son los ciudadanos romanos, los coloni, que son ciudadanos romanos, pero nacidos en ciudades fundadas por Roma como la de España, y los iumbirus, que eran los funcionarios de mayor rango, que acaparaban todas las funciones civiles, penales y de defensa. El gobierno municipal en esa España romana era ejercido por el pueblo, los magistrados y el senado municipal. El pueblo integraba a los ciudadanos de los que, no siendo ciudadanos, vivían allí. Su intervención en el gobierno local se limitaba a la elección de los magistrados, reuniéndose en los comicios o asambleas populares de acuerdo a su composición original. A mí esto me recuerda mucho a la etapa actual, que también es en esa forma como participamos en el gobierno del pueblo. El Senado era el verdadero gobierno. Estaba configurado como una asamblea legislativa, consultiva y deliberante. Pero la corrupción administrativa también nos suena. Los impuestos que pagaban al pueblo porque los productores tenían que dar el 30% de su producción a Roma, las guerras contra las invasiones bárbaras y godas, la desorganización de la defensa militar, no solamente hicieron caer a Roma, sino que los municipios perdieron fuerza y autonomía. Las ciudades fueron abandonadas y se desplazó la gente, los ciudadanos se desplazaron al campo y empezaron a proliferar los latifundios. Eran una especie de pequeños feudos, donde el dueño era el señor feudal. Esa desarticulación del territorio hizo que lo que hasta ahora dependía de la ciudad, de los servicios, la normativa, etcétera, etcétera, se perdieran y porque pasaron la gran mayoría de los habitantes al pueblo. Brañosera es una provincia de Palencia, es el primer municipio de la España no romana y la primera que recibió en el año 824 la Carta Puebla, es la que da constitución a las administraciones locales. Al principio del siglo V, tras largos 7 siglos en España, las instituciones municipales romanas quedaron desarticuladas y solo se mantuvo
el defensor civitatis, que era el protector, más o menos el protector de los pobres. Los municipios, ya desaparecidos en ese siglo, como organización administrativa local, resurgen en España en el siglo XI, después que los reyes católicos lograron la reconquista del territorio que estaba hasta ese momento en manos de los árabes. Vamos a épocas más modernas, vamos a hablar de la revolución industrial y cómo afectó al ambiente. A finales del siglo XVIII hubo una profunda transformación, no solo en la Inglaterra que empezó la revolución industrial, sino en los demás países que siguieron en esa revolución, como Francia, como Alemania, como Estados Unidos. Esas primeras máquinas y las crecientes industrias desorbitaron la contaminación del aire y del agua, e impactaron visiblemente el entorno natural. Eso causó mucha conmoción en los pensadores, los naturalistas, los conservacionistas y en muchos filósofos como Thoreau en Estados Unidos, el autor de Walden, La vida de los bosques, que manifiesta su preocupación por la destrucción del entorno y hace responsables de ella a los estados, a los jefes de estados y a los países de su restauración y conservación. Fíjense que en un momento habla de protección, sino que se habla de conservación y de restauración. En 1872, el presidente Grant en Estados Unidos crea el primer parque nacional del mundo, el Yellowstone Park, en el estado de Montana. Y Arthur Eichler, un conservacionista alemán que desarrolló la mayor parte de su obra conservacionista tanto en Ecuador como en Venezuela, concluye diciendo que toda la historia del hombre ha sido la de protegerse de la naturaleza y tratar de someterla para facilitar sus necesidades, las necesidades del hombre. Ahora viene a añadirse un nuevo capítulo, dice, y de ello nuestra época solo gradualmente, habla de 1965, toma conciencia de la necesidad de proteger a la naturaleza contra la agresión del hombre. Esta preocupación de estos conservacionistas, al final de los años 60 y comienzo de los 70 del siglo XX, se producen no solamente dos hitos importantes. Hubo previamente el movimiento hippie, que estaba como disfrazado con esos trenzas y collares y vestidos de colores, pero que tenían más filosofía que la que conocemos, como aquella de no a la guerra, o hagan la guerra y no hagan el amor y no la guerra. Pues tenían una filosofía de volver a la naturaleza, de volver a la vida común, a la vida simple, y de respetar a la naturaleza. Eso tuvo más repercusión de la que parece, porque en esos momentos es el gobernador de California, el gobernador Reagan, después presidente, que persiguió el movimiento, metió presos a muchos de sus líderes, pero es la filosofía subyacente pasó a las generaciones siguientes a través de la música. Otro de esos hitos no tan conocido, no tan universal, fue el libro de Rachel Carson, La Revolución de la Primavera, que denunciaba cómo los contaminantes químicos estaban afectando a la alimentación y la salud de las personas. Pero los grandes hitos de a los que me refería, la conservación del ambiente, son la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que se celebró en Estocolmo en 1972, en base a un documento que se llamó Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland por la señora que lo produjo el documento, y ha sido considerado como la primera cumbre de la Tierra. En ese documento se alertaba sobre lo que nos esperaba si seguíamos con el sistema consumista extraordinariamente creciente que estábamos llevando. Y el otro hito es la publicación del primer informe del Club de Roma llamado Los Límites del Crecimiento, que también se publicaron en 1972. En este informe se alerta sobre el aumento de población, la explotación de los recursos naturales, la contaminación del agua y el aire, y que la Tierra alcanzará su crecimiento absoluto en 100 años, de los cuales nos faltan solo 49.
Nada puede hacer crecer exponencialmente en un mundo finito. Esa es una frase de la época muy interesante y muy que deberíamos filosofar un poco más sobre ella. Decía Zapiai, la población humana ha rebasado el 15 de noviembre del 2022 la suma de 8.000 millones de habitantes, y esa población plantea, por supuesto, una exigencia de más recursos y una gestión de los recursos que el entorno limitado del planeta no puede satisfacer. El agua, el aire y el suelo se degradan debido a la contaminación química. El cambio climático cada día es más patente. Los suelos pierden paulatinamente su fertilidad. El ritmo de extracción de petróleo, imprescindible para mantener nuestra organización productiva y económica, no va a poder seguir aumentando debido a su agotamiento. Después de esos hitos de los que hemos hablado y de todo lo que han hablado los naturalistas, los conservacionistas, muchos de los países que asistieron a las conferencias internacionales pusieron en su constitución los derechos ambientales. España lo hizo en la primera constitución de la democracia de 1978 y establece en el artículo 45 que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y de defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, y que quienes violen los dispuestos pues serán objeto de sanciones, tanto penales como administrativas, y la obligación de reparar el daño causado. Aquí vuelvo a resaltar lo de la persona, porque hablan solamente del medio ambiente para las personas. Y ya muchos países han reconocido que los animales tienen derechos también. Y todavía no están reconocidos los derechos de las plantas, pero sin embargo hay una decisión judicial muy interesante también que se produjo en California, cuando dos abogados denunciaron al condado, a un condado de California, no recuerdo ahora el nombre, porque iban a destruir un bosque para construir un gran desarrollo urbanístico. Estos demandaron a la empresa que iba a construirlo y al condado que lo había autorizado, y fue un juicio muy controvertido porque muchos pensaban que no, que cómo van a tener derecho a las plantas si las plantas no hablan, no pueden demostrar ni exigir sus derechos. Pero el juicio fue llevado a cabo por un jurado de varios, creo que eran 5 jueces, y 4 de ellos apoyaron que el derecho ese derecho de las plantas a seguir existiendo allí, del bosque de seguir existiendo, porque no solamente eran las plantas las que iban a morir, sino la fauna asociada a los bosques, las que iban a desaparecer con la desaparición del bosque. La sentencia no fue, por supuesto, no fue a favor de los demandantes, porque faltó, cuando es un juicio de jurados, tiene que ser por mayoría absoluta la decisión. Solamente 4 de los 5 tomaron esa decisión, pero hay esperanzas de que en algún momento también las plantas, que son seres vivos, puedan tener derechos. Decíamos en la lámina pasada que todos los poderes públicos tienen que defender los derechos ambientales. En la organización, los poderes públicos sabemos que son el ejecutivo, legislativo y judicial, y esos no son solamente los del país, sino los regionales y los de las administraciones locales tienen esa misma organización territorial. El Estado español tiene 47.4 millones de habitantes. Tiene 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. 8.117 municipios, 50 provincias, 11 islas, 81 comarcas, 3 áreas metropolitanas, 1.018 mancomunidades, y todas ellas son entidades locales. Claro que algunas se subsumen en otras, por ejemplo, las áreas metropolitanas
tienen, además de capitales, tienen provincias, tienen comarcas y tienen municipios. Por supuesto, las competencias ambientales muchas veces se confunden con esta gran organización territorial. Y se confunden además porque la gestión del medio ambiente no la hacen solo los políticos que son alcaldes o son de alguna forma trabajan en el municipio, sino que hace falta la pluridisciplinaridad de geógrafos, de biólogos, de ingenieros, de arquitectos, de urbanistas, de abogados, por supuesto, porque para hacer menos complejo el reparto de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Sin embargo, grosso modo, no modo grosso, el Estado tiene la competencia exclusiva para establecer la legislación básica y las políticas en materia de medio ambiente. A las comunidades autónomas, la propia Constitución les reconoce la posibilidad de asumir competencias exclusivas sobre diversas materias conexas con el medio ambiente y que los involucre únicamente al territorio de esa comunidad autónoma. Y la Ley de Regulación de Base del Régimen Local reconoce a los municipios una competencia de participación en aquellos asuntos que afecten directamente a sus intereses. Competencias del Estado están establecidas en el Real Decreto de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y establece, en cuanto a competencias ambientales, que corresponde a ese ministerio la elaboración de legislación estatal en materia de aguas y costas, el medio ambiente, las políticas públicas y el cambio climático, la meteorología y climatología, el dominio público hidráulico, el dominio público marítimo terrestre, la representación del Estado ante organismos internacionales relacionados con esta materia. Y dentro del mismo Ministerio de Transición Ecológica, la Secretaría de Medio Ambiente, porque tiene varias secretarías de Mina, de Demografía, etcétera, la de Medio Ambiente tiene la formulación de las políticas de calidad ambiental y la prevención de la contaminación y el cambio climático, la evaluación ambiental, el fomento del uso de tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles. La definición, propuesta y ejecución de las políticas referentes a la protección del medio ambiente. Nuevamente habla de protección. La conservación de la fauna, la flora, los hábitats y los ecosistemas naturales en el medio terrestre y marino, así como la integración de las consideraciones territoriales, ambientales y ecológicas en las actuaciones de su competencia. Y tiene además la definición, propuesta y ejecución de las políticas del Ministerio de Transición Ecológica referentes a los objetivos y programas derivados de la Directiva Marco del Agua y la gestión directa del dominio público hidráulico. Igualmente le corresponde la definición, propuesta y ejecución de las políticas de la Unión Europea en materia de aguas. Las comunidades autónomas asumen competencias exclusivas en las materias que les atañen directamente. Y entonces cada comunidad autónoma tiene diferentes competencias. Yo conozco mejor las de Cataluña y son de las que voy a mencionar. El Estatuto de Autonomía de Cataluña asume las siguientes competencias que fueron a su vez aprobadas por el Estado. La ordenación del territorio y del litoral, los montes, aprovechamientos y servicios forestales y los espacios naturales protegidos que tienen otro nombre, aquí tiene otro nombre, no tiene un nombre genérico, sino cada uno tiene su nombre. Los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas transcurren íntegramente dentro de Cataluña, o sea, no tocan ninguna otra comunidad. Las instalaciones de producción, distribución y transporte de energías cuando el transporte no sale de su territorio y su aprovechamiento no afecta a otra provincia o comunidad autónoma. Todo va a ser en Cataluña. El régimen de aguas minerales, termales y subterráneas
y la pesca en aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura, la caza, la pesca fluvial y lacustre. Establece el artículo 27 del Estatuto de Cataluña que todas las personas tienen derecho a vivir en un medio equilibrado, sostenible y respetuoso hacia la salud, de acuerdo con los estándares y los niveles de protección que determinan las leyes. Tienen además derecho a gozar de los recursos naturales y del paisaje en condiciones de igualdad, y tienen el deber de hacer un uso responsable de los mismos y evitar su despilfarro. Yo vuelvo a insistir que me parece que el medio ambiente equilibrado, sostenible, no tiene que ser solamente para las personas, sino también para los animales que viven en ese medio ambiente y las plantas. Dice también que todas las personas tienen derecho a la protección ante las distintas formas de contaminación, de acuerdo con los estándares y los niveles que se determinen por ley. Tiene también el deber de colaborar en la conservación del patrimonio natural y en las actuaciones que tienden a eliminar las diferentes formas de contaminación con el objetivo de su mantenimiento y conservación para las generaciones futuras. Y en tercer lugar, todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos. Y el derecho de información solo puede ser limitado por motivos de orden público justificados en los términos que establecen las leyes. Realmente yo creo que esa información medioambiental la conocemos básicamente a través de los medios de comunicación y no por la información que recibimos de las comunidades. ¿A qué competencias medioambientales tienen las administraciones locales? Recordemos aquella frase de Jacques Ellul de pensar globalmente y actuar localmente. La ley reguladora de las bases del régimen local dice que el municipio hoy no equivale, eso lo dice en el preámbulo, no equivale solo la ciudad a la materialidad de sus calles y edificios. El municipio es la organización jurídica peculiar del núcleo urbano y también, con frecuencia, de su entorno geográfico. El municipio en España, dice la ley, es un ente público de carácter territorial que tiene por objeto la consecución y defensa de los intereses locales. Es además el cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, teniendo personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Varias localidades con intereses comunes pueden unirse a un mismo municipio y en una misma jurisdicción a través de ayuntamientos, alcaldías, consejos municipales, municipalidades, como quiera que se llamen esas entidades locales de las que hablamos antes. Los municipios por sí o asociados en mancomunidad deben prestar en todo caso los siguientes servicios ambientales: cementerio, recogida de residuos, la limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado. O tiene otras competencias, pero que no son ambientales. Los municipios con más de 20.000 habitantes, además de los ya comentados, tendrán competencia en tratamiento de residuos y en alumbrado público. Y los municipios con población superior a 20.000 a 50.000 habitantes tienen, además de las nombradas, protección del medio ambiente urbano. Nuevamente protección. Y la protección del medio ambiente urbano, dice la ley, implica bosques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos, protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, abastecimiento de agua potable a domicilio, evacuación y tratamiento de aguas residuales y prevención y extinción de incendios que son tan comunes en España. Las comarcas también tienen competencias ambientales. Son entidades locales que no tienen un carácter necesario. No es obligatorio que existan las comarcas, se agrupan por el propio beneficio a varios municipios, pero tienen que ser instituidas por la comunidad autónoma respectiva. Y tienen competencia, las que les atribuyan es la ley de creación, pero en todo caso tiene competencia en la ordenación del territorio y urbanismo
y en la protección del medio ambiente. Las áreas metropolitanas, que también son organizaciones administrativas locales, es un área o zona metropolitana, es una región urbana que engloba una ciudad principal, la metrópoli, como la de Barcelona, que es la ciudad principal y es una zona metropolitana, que da nombre al área y una serie de ciudades que pueden funcionar como ciudades dormitorio, ciudades industriales, ciudades comerciales o de servicios, o sea, lo que llamamos ciudades satélites. También se conoce como red urbana. Sus competencias medioambientales son planificar y ordenar el territorio y aquellas que le sean atribuidas en la ley de su creación. ¿Cómo se piensa o qué se piensa globalmente? Aquí no estoy viendo creo que lo que está aquí es la conferencia de Estocolmo. No estoy viéndolo. Conferencia de Río. Elaboró un programa de actuación, sí, denominado Agenda 21. En su principio tercero establece el derecho al desarrollo de los pueblos, que debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Esto lo hemos leído a la saciedad y pareciera que todos los gobiernos lo usan, pero que poco se cumple. Los principios aprobados debían inspirar políticas ambientales a ser desarrolladas en los estados y ciudades firmantes de la agenda. Hubo otras convenciones importantes que tienen que ver también, tiene que ver sobre las ciudades, pero también sobre ambiente, como el Hábitat 1, que se desarrolló, se conformó en Vancouver en 1976, que es la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos, buscando la sustentabilidad ante el avance de la creciente migración del campo a las ciudades y ese aumento de población, como necesitaban nuevos urbanismos, hizo que desaparecieran paulatinamente las áreas verdes para procurar esa nueva urbanización. Esa rápida urbanización llevó a millones de personas hacia los barrios marginales con infraestructura y servicios inadecuados y sobrecargados, como sistema de recolección de desechos, servicios de agua y saneamiento, carreteras y transporte, lo que agravó la contaminación y la expansión urbana no planificada. El Hábitat 2 se celebró en Estambul en 1996 porque cada una de estas conferencias se celebra cada 20 años. En esta segunda conferencia se aprobó disminuir el consumo de recursos naturales no renovables, adoptar medidas que disminuyan la polución del aire y del agua, reducir los residuos orgánicos industriales e incentivar el reciclado de los mismos, utilizar combustibles menos contaminantes, incrementar el transporte colectivo y potenciar el desarrollo de las áreas rurales. Y el tercer hábitat se desarrolló en Quito en 2016 y elaboró una nueva agenda urbana que supone la formulación de políticas, planes y programas a nivel local, regional, nacional e internacional, que tenga como objetivo mejorar la condición de vida de los ciudadanos, de los pueblos del mundo y de las personas más necesitadas. Y para ello hay que tomar en consideración el papel de la urbanización como motor del desarrollo sostenible, los vínculos que deben existir entre la ciudad y el campo, la relación entre las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible para que las sociedades sean más estables, más prósperas y más inclusivas. Para cumplir con los postulados de la Agenda Hábitat, ¿qué es necesario? Mantener las ciudades acordes con su capacidad de carga. Conocemos y muchas veces padecemos vivir en ciudades que tienen más habitantes de los que puede sostener. Que puede sostener sobre todo con los servicios que le presta el municipio y también, por supuesto, con los alimentos, con el trabajo, con la salud, con todo. La capacidad de carga es limitada como es limitado el espacio.
reconocer el rol motor de las ciudades en el desarrollo sostenible, reforzar la descentralización y la autonomía municipal en la gestión ambiental y potenciar la participación ciudadana en la gestión ambiental municipal. La Agenda 21 debe estar implementada en las ciudades, lo que exige sistemas de innovación de gestión municipal que favorezcan la participación ciudadana e integren la variable ambiental en el proceso de toma de decisiones sobre actividades de interés local que impliquen ocupación del territorio de carácter permanente y sostenible, como una industria, como un nuevo urbanismo, como muchísimas actividades y obras que repercuten en el bienestar de la población. Los planes urbanísticos deben ser evaluados bajo un nuevo urbanismo que cuente con eficaces servicios públicos de agua potable, saneamiento, transporte colectivo, suministro de energía, recolección de basura y otros más, sin menoscabar los servicios que deben seguir recibiendo los urbanismos preexistentes. Para tener una nueva gestión medioambiental de la ciudad hay que movilizar el apoyo de la comunidad y su participación, mejorar la política de intervención ciudadana con base en las regulaciones económicas, información, educación, derecho de propiedad, instrumentos de la tierra, etc. Instrumentos de manejo de la tierra, etc. Fortalecer el régimen de los servicios públicos involucrando al sector privado en la prestación a través de la concesión, básicamente de la concesión, pero puede ser otro tipo de involucración en los servicios públicos. Hacer seguimiento y evaluación de las estrategias básicas para la solución de los problemas y, de ser necesario, cambiarlas. Las competencias, algunos municipios, algunas ciudades, algunas áreas metropolitanas tienen, no estoy viendo lo que dice aquí arriba en la lámina. Bueno, las competencias de la gestoría local, o sea, municipal, tiene competencia en calidad de aire, saneamiento, control de nivel de ruido, limpieza urbana, sensibilidad estética de las edificaciones y salvaguarda y valorización de los espacios verdes o de especial valor ecológico. Cumplen los municipios en España con estas 3 agendas hábitat. Para cumplir, los municipios deben contar con normas ambientales que determinen la obligatoriedad de someter todo proyecto de envergadura a la evaluación ambiental requerida por las normas generales. Los municipios deben igualmente normar la obligatoriedad de hacer ellos auditorías ambientales en su jurisdicción para ser presentadas a los habitantes y que los habitantes conozcan y opinen sobre la evolución del ambiente en el territorio de su municipio. Estas ecoauditorías permitirían cuantificar la eficacia de la gestión ambiental de las autoridades y permitiría el establecimiento de objetivos específicos para el municipio. La educación ambiental, las auditorías, la participación ciudadana y la legislación ambiental municipal podrían contribuir a producir una ética ambientalista en los ciudadanos, viabilidad política a los proyectos y legalidad a las decisiones. Y quién sabe si hasta podría contribuir a producir en los ciudadanos un comportamiento más adecuado con nuestros compañeros en el ambiente, los compañeros de vida como son los animales y las plantas. Barcelona es un área metropolitana, es una provincia y es una comarca. El área metropolitana de Barcelona engloba 139 municipios y 5 millones de habitantes. Su ayuntamiento ha asumido competencias y han sido otorgadas en ciclo del agua. En primer lugar, el suministro de agua potable, el saneamiento de agua captada para su utilización, la depuración de aguas residuales, la planificación y gestión integrada de la evacuación de aguas pluviales y residuales y de las redes de alcantarillado,
En materia de residuos, tiene asumido un compromiso del tratamiento de los residuos municipales y de los procedentes de obra, reciclaje de papel, metal y plástico. En Barcelona se recicla 3,9 millones de toneladas, se incineran 3,3 millones de toneladas y se vierten 2,8 millones de toneladas al año, muy por debajo de lo que establece la Unión Europea, pero por encima de la media de lo que se recicla en España. También tiene competencia en la obtención de energía y de compost de los residuos, disposición controlada de los residuos no reciclables. Y entre los servicios ambientales establece el Plan Metropolitano para la Protección del Medio Ambiente, la Salud y la Biodiversidad, y las medidas de lucha contra el cambio climático, establecimiento de zonas de baja de emisiones en 67 municipios de Barcelona, el Plan Clima, que ha establecido un fondo climático de 7 millones de euros para aquellos proyectos que de alguna forma establezcan adecuación al cambio climático, o por lo menos que no incrementen las emisiones que producen el cambio climático. Y la formulación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, esta es una foto que tomé ayer aquí en un parque instalado de mi edificio, y este árbol lo conocimos en todo su esplendor. Un buen día apareció así talado. Como verán, tiene unas raíces bien fuertes que podían impedir cualquier deslizamiento, o sea que no fue eso la razón por la cual lo cortaron. Desconocemos la razón, he puesto varias veces denuncia y no ha sido repuesto. Con uno nuevo, por supuesto. El área metropolitana de Barcelona ha constituido una autoridad ambiental que tiene las siguientes competencias: evaluación de expedientes de licencia ambiental. Sus competencias son básicamente burocráticas. Evalúan el expediente para dar la licencia ambiental. Otorgamiento de autorización previa de vertidos de las aguas residuales de las actividades en la red de saneamiento ambiental. Autorizaciones de conexiones en la red metropolitana de saneamiento. Informes para permitir el vertido de aguas freáticas en la red de saneamiento del área metropolitana de Barcelona, y programa de reducción de la contaminación. Ahora, para terminar, no sé si ha sido demasiado aburrido, pregunto, ¿qué podemos como CAI ofrecer a los municipios en materia ambiental? Y yo propongo asesoramiento sobre áreas de protección de los cuerpos de agua, taludes y zonas con riesgo de deslizamiento. Asesoramiento para la elaboración de una ordenanza ambiental municipal o metropolitana. Cursillos sobre educación ambiental para municipios rurales. Experiencias sobre conservación de los ecosistemas marino-costeros. Asesoramiento de compatibilidad de usos de cotos de caza con centros de conservación de la fauna silvestre. Reforestación con árboles autóctonos o compatibles. Y asesoramiento en auditorías ambientales. Y pido disculpas si ha sido muy aburrido por ser derecho. Les doy las gracias. No, gracias a ti, Mercedes. Muy nutritiva, bien densa. Me gustaría abrirte de una vez la agenda de preguntas, haciendo un planteamiento. Desde hace un par de años se establecieron un conjunto de normas relacionadas con la Agenda 2030. Sin embargo, por supuesto, el proceso mediante el cual se localiza la agenda ha sido bastante lento. No ha habido realmente, digamos, un proceso masivo, sino que probablemente las ciudades con mayores capacidades, pues han iniciado sus agendas y han abordado competencias bien propias o bien en coordinación. ¿Qué pasa
con las poblaciones pequeñas, medianas, cómo desarrollar sus planes de Agenda 2030 y encuadrarla, sobre todo porque teniendo prácticamente, en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, teniendo bastantes limitaciones de competencia, ¿cómo crees tú que puede ser asumido el proceso en estos 6.000 y tantos municipios españoles? Pues me imagino que la idea más viable sería el que se reunieran en comarca o en área metropolitana, que se reunieran con otros municipios pequeños para reunir presupuesto y obtener además financiación de la comunidad autónoma para poder desarrollar esa agenda que evidentemente es para todos los pueblos, para todas las poblaciones. O sea, no las pequeñas no solamente tienen poco presupuesto, probablemente no tienen tampoco funcionarios que puedan suplir, que puedan abordar ese tema de componer una Agenda 2030. Pero si se reúnen varios municipios, puede buscar asesores externos a la propia burocracia del municipio y poder llegar a implantar su propia agenda. Yo creo que esa es la posibilidad más viable, porque si no hay presupuesto, no hay trabajo. No hay posibilidad de inventar mucho. Bueno, si quieres, quitas la lámina. Pantalla para que permitamos un poco que los compañeros presentes puedan participarlo. Bueno, mientras Pablo corrige el micrófono. Sí, vamos a ver. Carmelo. Carmelo. ¿Cómo no? ¿Tienes la palabra? Sí, bueno, miren, yo quiero felicitar a Mercedes, realmente interesantísima la exposición, sobre todo porque como buena abogada mostró su pasión por la historia y todo el relato que hizo de la historia de la entidad municipal me parece fundamental, por lo menos para mí, muy nutritivo, y sobre todo quería felicitar a Mercedes, y además nos deja unas propuestas concretas para CAE, de por dónde entrarle a esta temática fundamental del país, y Carmelo siempre con la inquietud de los municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, donde hay evidentemente un área a trabajar un poco para hacer procesos como los que se están intentando en Córdoba en este momento, ¿no? Yo realmente, más que preguntas, quería que esa agenda que propuso Mercedes quedara, fuera lo más difundida posible por CAE. Yo ofrezco siempre nacional, pero bueno, pero independientemente de eso, digo, sea a través de la página de Avia, todos los canales que tenemos, las redes que tenemos, porque yo creo que hay un planteamiento básico allí de qué hacer como CAE para aportar a España. Entonces, yo estaba con mucha expectativa de esta conferencia porque me parecía fundamental. Y por fundamental, por lo menos para mí como geógrafo, me encantó, Mercedes, lo que pusiste, el manejo que tienes. Y bueno, tenemos mucho que aprender del ejemplo de Barcelona, que me parece que es bastante mejor que el promedio de organización municipal que tiene España en general. No, era eso más que nada, compartir que esa agenda que propone Mercedes es muy importante tratar de sacarla adelante. Muchísimas gracias. Adelante. Bien. ¿Hay respuesta? ¿Comentarios, Mercedes? Lo que hizo fue felicitarme, le di las gracias. Me encantaría que pudiéramos llevar adelante esa agenda, esa propuesta, porque claro, yo he hecho propuestas solamente ambientales, habrá muchas más, pero yo las que conozco son las ambientales. Claro, pero fíjate, la gestión del territorio está fuera de las competencias municipales. Y particularmente me refiero a los pequeños municipios. Pero es que esos pequeños municipios son precisamente los que tienen un recurso fundamental. El 80% del territorio español
está en esos pequeños municipios. Y en consecuencia yo siento que allí hay como una especie de vacío. Lo hemos visto el año pasado y probablemente este año lo volveremos a ver con el tema de los incendios forestales. Es decir, ni en previsión ni en gestión de los incendios los municipios tienen capacidad de acción, no tienen recursos y por supuesto no, además no tienen las competencias. Pero hay probablemente algunas cosas que pudiesen hacerse dentro del plano de la gestión local y sobre todo con una visión Agenda 2030. ¿Cuál es tu comentario? Pero yo creo que los municipios pequeños también tienen gestión de su territorio, su pequeño territorio, por supuesto que sí. Lo que falta es presupuesto y gente que pueda trabajar en las propuestas. Un municipio que tiene menos de 20.000 habitantes, yo no sé qué tipo de presupuesto tendrá, pero difícilmente pueda tener todos los asesores de las diferentes disciplinas que se necesita para gestionar el territorio. Entonces, ¿cuál sería la solución? Reunirse en mancomunidades y de esa forma multiplicar el presupuesto y lograr contratar a los asesores que se necesitan para esa gestión que siempre tiene que ser multidisciplinaria. Bueno, todavía, perdone, pero es que no veo manos levantadas, pero fíjate, el asunto es como una especie de círculo vicioso. Son las comunidades las que promueven las comarcas y promueven las mancomunidades. Sí. Claro, las mancomunidades se supone que surgen por iniciativa municipal. Por iniciativa, sí. La práctica no es así. Realmente siempre hay un factor promotor, un factor que estimula para que se produzcan las mancomunidades y por supuesto en el caso concreto de las comunidades es así, lo hacen las comunidades, pero las comarcas lo hacen las comunidades. Pero fíjate, la norma es incluso a veces un tanto, digamos, de profunda incoherencia, porque pues como está definido la población y la densidad como criterios fundamentales para entender el carácter de estos municipios, la realidad es que de pronto el que tiene un poquito más competencia o más músculo para actuar queda excluido de la comarca. Me refiero, por ejemplo, a municipios que estando dentro de un área contigua, sin embargo, tienen 10, 12, 15.000 habitantes. Y entonces quedan como que no. Claro. El que podía probablemente asumir el liderazgo dentro de esa comarca, donde el resto de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Entonces, digamos, ¿qué hacemos, Mercedes? ¿Cuál es tu sugerencia? Pues yo vuelvo a insistir en lo mismo, que pienso que tendrían que reunirse esos municipios pequeños en una comarca o no sé, no en un área metropolitana, por supuesto, porque faltaría la capital, pero en comarcas, en mancomunidades. Es la única solución, porque si tienen tan pocos habitantes, difícilmente tienen el personal necesario para suplir los servicios que necesitan. No solamente de incendios, de todo. Deslizamientos de los terrenos, inundaciones. Todavía siguen las manos abajo. Pero te sigo preguntando. Si nosotros consideramos el sistema de ciudades español, vamos a ver precisamente que hay unas ciudades intermedias que juegan un papel importante en la articulación del territorio, entre otras cosas porque ellas mismas tienen un factor de atracción que hace que tengan una influencia importante sobre todo el territorio, tanto en aspectos que tienen que ver con asuntos sociales, educación, etcétera, salud. Es allí donde están los hospitales, es allí donde están digamos, los centros de educación superior, etcétera. Pero sin embargo, la relación es, desde el punto de vista jurídico institucional
no existe. Es decir, digamos, el sistema está desarticulado desde el punto de vista jurídico. Entonces, Bueno, no se produce esa, vamos a llamarlo así, esa integración territorial que funciona en relación a las dinámicas ordinarias que tienen que ver con la economía, con el funcionamiento de los procesos productivos, que tienen que ver con los servicios, que tienen que ver en general, que precisamente están funcionando en ese sistema de ciudades. pero fíjate que algunas ciudades, perdón. Adelante, ¿no? Con tu comentario, tú eres quien tiene la palabra. Que digo que algunas de esas ciudades pequeñas han logrado a través del turismo asumir competencias, no asumen las competencias, tienen que solicitarlas, no es que las asumen simplemente, pero a través del turismo, de sus bellezas naturales, lo que cualquiera que estas sean, pues han logrado, a pesar de que en principio tenían menos de 20.000 habitantes, o sea que tenían prácticamente cero de competencias ambientales, pero a través de una actividad que se desarrolló en esa localidad, lograron expansionarse y hacerse una ciudad más grande y asumir mayores competencias. O sea que no todo puede venir dado, no todo puede venir dado por el Estado. Las comunidades pequeñas también tienen que luchar por tener sus servicios públicos competentes, por tener su calidad de vida, por tener su medio ambiente adecuado, etcétera, y sus programas de salud, por supuesto. Vale. Yo pienso, hay dos instituciones que tú has mencionado. La primera de ellas, que es una organización, es una institución local, son las diputaciones provinciales, que juegan precisamente, digamos, un papel para este proceso de articulación, de integración, de organización precisamente de espacios contiguos. Y la otra institución que juega un papel importante son las comarcas. Entonces, esas comarcas que son definidas por las comunidades autónomas, tienen también una capacidad para actuar con un programa tan importante como el programa LEADER de la Unión Europea, que está definido o está orientado precisamente para atender los requerimientos de estos vastos territorios. Por aquí hubo ahora una pregunta, no me fijé bien de quién, que hablaba sobre la posibilidad de aglutinar algunas de las ciudades pequeñas con relación a la cuenca. Y hay asociaciones con relación a la cuenca del Ebro, del Duero, etcétera, pero en relación con la distribución del agua, básicamente. No para solucionar todos los problemas que tiene una comunidad, pero ya al tener distribuida el agua, por supuesto, resuelve muchos de los problemas, por lo menos alimenticios, ¿no? Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, la solución es esa: las mancomunidades, las comarcas, las provincias, etcétera. Pero desde el punto de vista político, que es el que suele funcionar, pues la verdad que no sé qué responderte. Vale. Bueno, démosle la palabra a Eduardo Burós. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Qué gusto verlos, tanto a Luis como a Mercedes. Los demás estamos todos solo con los nombres. Saludos a todos, hay mucha gente conocida, otros que estoy viendo por primera vez. Bueno, Mercedes, mira, me llama mucho la atención que en el fondo tenemos el mismo problema de la creación de mancomunidades. Y sabes que nuestras leyes, y tú conoces muy bien eso, lo prevén una y otra vez para resolver problemas, por ejemplo, de la basura, y eso no ha sido posible en ninguna parte. Y veo que en España tampoco no es una solución muy favorable, porque también tiene trabas políticas, como lo acabas de decir. Bueno, eso es una experiencia muy importante que nos va a obligar a pensar en buscar soluciones que ya se conocen, que aunque sean jurídicamente posibles y técnicamente buenas, no tienen viabilidad política,
mancomunidades creo que no van a ser el camino. Entonces, el camino va a tener que ser la simplificación técnica de cosas como el manejo de la basura. Y allí entonces, y esa simplificación técnica a su vez va a tener que estar vinculada a cosas que produzcan dinero, más allá de producir costos. Si no hay relaciones beneficio-costo positivas en el manejo de la basura, los ciudadanos van a pagar lo que llamamos los costos ambientales, que son pues, los efectos de una ciudad desordenada, sucia, etcétera, como lo hemos visto, ¿no? Sabemos que todo tiene un costo, o se paga en bolívares o se paga en bolívares o en euros, pero se paga también, si no es así, en desagrado, en falta de calidad de vida, ¿no? Eso es muy la otra manera de ver el problema, y por supuesto eso tiene que ver, y se ha estudiado mucho, con la valoración que le concede la gente a resolver los problemas ambientales. Será la propensión, lo que el willingness to pay, la propensión a pagar, que es muy baja en general por los servicios ambientales. Entonces, imagínate, y si eso es claro, lo que dice Rosa Virginia Ocaña, se paga con enfermedades, sí, y la gente lo acepta. Es que esa es la verdad. Eso es lo que pasa con el mantenimiento de las playas y todo esto. A mí no me va a dar, yo no voy a agarrar ninguna infección. Entonces, es el azar quien decide y a quién le dan la infección, y entonces por eso la gente no asume esos costos. Esos son problemas bien, bien serios. Entonces, la otra manera es el enfoque de beneficio-costo, y beneficio-costo poco fácil de desarrollar, porque los pueblos, las capacidades tecnológicas son bajas. Entonces no le podemos estar ofreciendo, qué sé yo, pirólisis, no, ni soñar. Tenemos que trabajar con composteros y cosas mucho más sencillas, ¿no? A eso me refiero, esa es la reflexión que hago al ver que hay muchas similitudes de un lado a otro. Discúlpenme, pero tengo una llamada telefónica. Sigo con ustedes, ya hice mi planteamiento. Gracias, Eduardo. Mira, una cosa, como se dice coloquialmente, el papel lo aguanta todo, y la ley también lo aguanta todo. Efectivamente, aquí funciona, el servicio de recolección de basura funciona muy bien, pero después el reciclaje, como viste en las cifras que puse, no funciona tan bien. Me recuerdo que una vez estábamos hablando, Luis y yo, con un recogedor de basura, porque viene todas las noches a recoger la basura. Y los viernes además recogen todas las cosas que tú quieras sacar de tu casa, muebles viejos, neveras viejas, etcétera, etcétera. Eso funciona muy bien. Pero tú en tu casa haces la clasificación de los residuos. Yo tengo una papelera para cada residuo orgánico, metal y cristal, metal y plástico y papeles. Pero cuando se los lleva, pongo cada uno de esos residuos en su contenedor específico. Le preguntamos al señor que estaba recogiendo, dijo que ellos no sabían lo que se hacía después con eso, que eso todo se juntaba. O sea que funciona muy bien el recogimiento de la basura, pero a lo mejor no funciona tan bien después la selección. Por eso vimos que hay tantos millones de toneladas que se queman y otros tantas millones de toneladas que se vierten. ¿Dónde se vierten? Suponemos que serán rellenos sanitarios. Yo no conozco aquí ningún relleno sanitario, pero muchos se vierten también en el agua. Aquí y en Pekín, porque la ley es muy buena en todas partes. Es muy buena para establecer, sobre todo no tanto para establecer y aplicar los derechos como para exigir las responsabilidades. Entonces,
quizás deberíamos exigir más responsabilidades a los municipios que nos proveen de servicios que pagamos y no tan baratos, como decía Eduardo, creo. Aquí no lo pagamos tan barato los servicios de recogida y de tratamiento de los residuos. Vale, gracias. Bueno, Patricia hace un comentario que podrías aclararlo y es el tema de la posibilidad de tener una figura legal o competencial basada en la cuenca hidrográfica. Pero precisamente esas instituciones están creadas en España. Todas Están creadas y tienen sus objetivos específicos. Pues tu comentario, Bueno, precisamente para responderle a Patricia. sí, por eso te digo que tienen el objetivo específico, que es para la distribución y transporte del agua, no es y para mejoramiento del riego, por supuesto, y del agua para la población, pero no es para otros problemas, para resolver otros problemas ambientales, ni para ayudar a que los municipios pequeños puedan resolver sus problemas ambientales, puedan hacerle frente. Yo creo que la única solución para esos municipios pequeños, menos de 20.000 habitantes, es juntarse en comunidad, en comarca, dependiendo del tamaño que tenga, en mancomunidad o en comarca o en provincia, juntarse. Y bueno, muchos débiles se hacen una fortaleza. Vale. Bueno, demos la palabra a Patricia, precisamente, para que se refiera al tema. Sí, gracias, ingeniero. Bueno, Mercedes, muy ilustrativo y la respuesta a la pregunta que yo le hacía, bueno, lleva al punto que ciertamente las mancomunidades que existen son para gestionar el agua. No se puede perder de vista que sería un elemento importantísimo para empezar con la gestión ambiental, porque dependiendo del enfoque que se asuma para gestionar el agua, definitivamente vamos a estar abordando todo el ambiente, ¿no? Entonces, creo que es parte, verlo como una ventaja y no como una limitación, ¿no? Especialmente el enfoque, por ejemplo, ese enfoque de barreras donde tenemos que abordar necesariamente los desechos sólidos, las contaminaciones puntuales y difusas para poder garantizar recursos hídricos y después poder manejar los recursos hidráulicos de la manera más óptima, pues sin querer nos lleva a todos, ¿no? Y la otra razón por la cual puse el tema en el ambiente era por aquella discusión de que son cómo congeniar o cómo meter en esa gestoría comunidades pequeñas y comunidades grandes, pequeñas ciudades y grandes ciudades, pues en una cuenca normalmente vamos a encontrar todos ellos y ese sería precisamente el hilo común, el hilo conductor de esa gestión de la que estaríamos hablando. Adelante. Yo creo que las comunidades relacionadas con la cuenca, que están alrededor de una cuenca, ya tienen sus objetivos específicos establecidos en la ley que las crea. Entonces no podemos nosotros meter la actividad ambiental o la conservación ambiental dentro de esa figura que ya es la comunidad de cuenca. Yo creo que habrían en todo caso proponer crear otra figura desde el punto de vista ambiental, o que sea. O sea, podrían juntarse algunas poblaciones pequeñas solo para resolver los problemas ambientales de ellas. Podría ser una comunidad ambiental, básicamente. No lo sé, no estoy segura, no estoy tan metida en los aspectos jurídicos de toda la legislación española como para decirte que puede hacerse eso. Quizá podíamos proponerlo, podríamos estudiarlo en la CAE, podríamos estudiarlo, esas propuestas. Sí. Bueno, me parecería bien porque yo creo que, perdona, estoy como el ingeniero Carmelo, insisto, es que creo que a veces uno va trabajando en un tema sin necesariamente ponerle ese subtítulo, ¿no? O ese título ambiental. Lo que yo quiero reforzar es que si definitivamente uno aborda un determinado enfoque de gestión de agua en una cuenca, solamente mirarlo así,
nos va a arrastrar el resto de toda la gestión ambiental, ¿no? Por supuesto. Dependiendo sí, entonces, sin necesidad de hacer otro, porque al final, por ejemplo, sucede que en las comunidades, especialmente las más pequeñas, los líderes siempre son los mismos. Entonces, si uno viene, ay, ahora vamos a hacer un encuentro o un grupo o una comarca o, bueno, el nombre que quieran ponerle, una comisión para ambiente. Entonces, otra más, otra. Entonces, empezamos como a agotar agotar a las personas y agotar el concepto. Entonces, yo creo que sí, que en estos momentos ya se han desarrollado y hay algunos ejemplos, y en Europa seguro que lo hay, y seguro que si buscamos, podemos buscar algún referente en la propia España que nos pueda servir, y dependiendo de ese enfoque técnico, ese enfoque de gestión de agua que se cubra, nos da pie para poder acercarnos un poco más bueno, a esta gestión ambiental que tenemos como ideal. Gracias. Adelante. Por supuesto que el agua es el elemento, si no el más importante, de los más importantes que hay en el ambiente. Porque sin agua, el agua es un recurso vital, no podríamos ni existir sin el agua. O sea, es importante y es el elemento unificador de todo el ecosistema. Entonces, claro, establecer una comunidad alrededor de la cuenca con estos fines sería deseable, pero para eso tenemos que tener la figura jurídica necesaria, el establecimiento jurídico necesario, que no puedo decir que no exista, a lo mejor existe, yo no lo conozco, pero prometo que voy a estudiarlo a ver si realmente se puede utilizar. En este momento estamos viendo una muestra de, digamos, de cómo un tema de carácter técnico escala al plano jurídico y político, sobre todo en el caso de la cuenca Tajo Segura y particularmente con Doñana, en donde precisamente la corporación hidrográfica, digamos, es sobrada porque ella cumple una función probablemente en relación a la distribución del agua. Es decir, se maneja el volumen global de la cuenca para su distribución, pero la gestión de la producción del agua está en el aire. Es decir, ¿quién es el responsable de la protección de las raíces o las fuentes principales de esa agua? El otro tema es que precisamente hay el solapamiento, y creo que hay un comentario del propio Luis sobre el tema de que las comunidades, las corporaciones hidrográficas son, digamos, de carácter geográfico más allá de la división provincial e incluso comarcal, de comunidades. Entonces, eso hace precisamente un poco más complejo. Precisamente lo que está ocurriendo en este momento es una decisión de la comunidad autónoma que entra en conflicto con la disposición del Ministerio de Ambiente o de la transición ecológica. Sí, tal, o digamos, en este caso, la intervención supranacional de Bruselas sobre el tema. Entonces, claro, se empieza a generar toda una polémica acerca de quién y cómo pueden administrar el recurso y administrar digamos, el mantenimiento de la cuenca. Entonces, creo que eso es un ejemplo, pues. Digamos, no para entrar en el comentario político, sino más bien precisamente para entender el problema, sobre todo en el plano en que el recurso hace rato ya no es suficiente. En este momento, digamos, hace crisis el problema del agua, probablemente por razones más políticas que las reales políticas, que ciertamente ha habido este año una merma en la precipitación y digamos, el proceso del invierno, que no fue suficiente para almacenar hielos en las cumbres. Entonces, eso va generando, digamos, una circunstancia en la cual, digamos, el problema
tiene múltiples, digamos, intervenciones no necesariamente congruentes y coherentes. ¿Tu comentario, Mercedes? Me parece sumamente necesario todo lo que estás diciendo. Y me gustó además que hablaras de Doñana y de toda la sequía que estamos teniendo en España, que se nos está volviendo ya un problema. Todavía no lo estamos sintiendo nosotros, pero algunas comunidades sí lo sienten ya. Pero fíjate la imagen que yo puse al final, la del árbol talado. Yo no veo que aquí se reforeste. Aquí, por lo menos, no veo que se reforeste. Estuve hace pocos días en Valencia y faltan muchos árboles también, muchísimos árboles. Sabemos que los árboles atraen lluvia y si hay lluvia mejora el clima, ¿verdad? Estamos padeciendo no solamente una sequía muy grande, sino olas de calor que no corresponden a este tiempo. Por lo tanto, necesitaríamos muchísimos árboles. En estos días salía la noticia, no me acuerdo qué país, creo que Singapur, que en un año ha sembrado 1 millón de árboles porque necesitan agua. Creo que era Singapur, no estoy muy segura, era un país de Oriente. España siempre ha necesitado agua. España es un país semidesértico que subsistimos gracias a los pantanos que se construyó en épocas de la dictadura, que se construyeron en épocas de la dictadura. No se han construido nuevos pantanos. ¿Por qué no se está reforestando? Si se reforestara, habría más agua que guardar en los pantanos. Bueno. La verdad que nunca he entendido eso, porque España siempre he sabido que es un país semidesértico. ¿Por qué no estamos reforestando? Pues es una buena pregunta. Yo ¿sí? Te digo que, digamos, las cifras muestran que España es un país, sobre todo en el área europea, con una intensidad relativamente alta de la forestación, la reforestación. O sea, el número, la superficie sembrada con árboles cultivados es realmente sorprendente. O sea, me refiero a la magnitud total del área manejada. Ahora bien, lo que sí hay es que ese proceso prácticamente se interrumpió hace unos 20 años atrás y no se ha continuado. Sin embargo, existen programas y políticas públicas para el financiamiento y el apoyo al desarrollo de programas de forestación. No obstante, yo creo que vuelve otra vez a estar en el problema de cómo gestionar no solamente la inversión, sino el manejo posterior. El caso de los EDAR es un caso patético precisamente. ¿Por qué? Porque la inversión se puede hacer, pero después no hay quien logre, municipios que tengan la capacidad para pagar gestionarlo, pagar las necesidades de electricidad, de insumos, materiales, etcétera, etcétera. Es decir, es al municipio que le construyen el EDAR y entonces le dicen, bueno, ahí lo tienes. Y dice yo, ¿ahora qué hago? Es decir, ese es un poco esa circunstancia. Yo creo que con el tema de los forestales también está pasando eso. Pero también tiene que ver con la regulación hoy en día del suelo no urbano, de la superficie agrícola útil, la SAU española, que también creo que, no sé cuál es tu opinión, pero creo que allí hay también una cantidad de conflictos de competencias, precisamente en el manejo de quién tiene. Por ejemplo, doy concretos proyectos de comunidades energéticas para instalar placas solares y centros de acumulación. Bueno, pero resulta que esas comunidades, esos proyectos se tropiezan con restricciones porque probablemente no hay posibilidades de hacer un cambio de uso entre agrícola y energético. En consecuencia, es precisamente un tema otra vez interesante porque se genera, digamos, una dificultad de la coordinación intergubernamental para gestionar y resolver este tipo de problemas. Fíjate que cuando
cuando hablábamos de las otras administraciones locales, casi todas tienen competencia ambiental, las que le determine la ley que las crea o los que ellas han asumido. Por eso decíamos al principio que que era demasiado compleja la gestión ambiental del agua o de la basura o de lo que sea, porque hay demasiados entes implicados y demasiadas decisiones que tienen que contribuir a desarrollar determinado aspecto de conservación del ambiente, no de protección, sino de conservación. Si hay demasiadas cabezas que piensan y que tienen que decidir, pues se hace muy difícil. Pero el municipio sí tiene establecida la reforestación como competencia propia, no atribuida, sino propia. Claro, la reforestación en su territorio. En el caso de la mancomunidad o del área metropolitana de Barcelona, que tiene 139 municipios, algunos de ellos pequeñísimos, ¿cómo podrían asumir la reforestación en su territorio? Lo tendría que hacer o el área metropolitana, la figura del área de la autoridad ambiental metropolitana o de la comunidad autónoma a esos municipios tan pequeños. Aunque esos municipios tan pequeños, casi todos están en áreas de campo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Un municipio pequeño, muy bonito, de alto poder adquisitivo, los habitantes que viven allá, y claro, es todo verde, pero ya les dije la palabra mágica, alto poder adquisitivo. En un municipio más pequeño donde vive gente común, que se dedique al campo o a lo que pueda, o que sea jubilado, pues muy difícil lograrlo, la reforestación. Y que no es solamente la reforestación, todos los problemas ambientales que tiene una comunidad. Ahora, en estos días está saliendo unas comunidades en Alicante donde el agua sale marrón. Eso no lo veía yo desde Venezuela, desde Valencia, Venezuela, por cierto, que es donde salía el agua marrón. Y aquí también está saliendo. Bueno, muy bien. Yo te podría poner el caso, digamos, empezando por el caso Madrid. En el caso Madrid, tú tienes una hidrológica que es el canal Isabel II, que se ocupa de, primero, resolver el tema de la gestión de los pantanos, luego la distribución del agua a lo largo de toda la o de la superficie de la comunidad y del manejo del sistema de saneamiento. Y el municipio es solamente, digamos, el que recoge la problemática local y la transmite a la institución, digamos, que tiene el manejo y las competencias en el tema del agua. Pero también lo ocurre con el tema de, digamos, de programas como el de forestación. El programa de reforestación o de forestación está también, digamos, manejado desde la perspectiva comunitaria de la Comunidad de Madrid. Pero, sin embargo, allí hay otros detalles por resolver, lo que es el tema de la propiedad del suelo. Es decir, allí hay, digamos, la propiedad territorial española pues tiene 1000 años desde el punto de vista de su organización, es decir, la tradición que hay sobre la propiedad, que hace precisamente que haya unas, a veces, dificultades por la fragmentación que ha ocurrido a lo largo de la historia y la necesidad de hacer esto que llaman las reorganizaciones, ¿cómo se llama? Corporaciones hidrográficas. No, parcelaria se llama, creo, reorganización parcelaria. Agraria, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, esto es un poco el tema en el caso de Madrid, pero te puedo decir, en algunos casos, en Castilla y León, por ejemplo, Aguas de Burgos tiene también toda la responsabilidad
de la gestión del agua dentro de toda la provincia. Y eso supone, digamos, no solamente manejar la cuenca o la parte de las dos cuencas que tiene, porque tiene parte en el Duero y parte en el Ebro, y en consecuencia allí hay una cierta, digamos, necesidad de hacer la articulación en ambos casos. Y hay los casos en los cuales, digamos, Extremadura que tiene que manejar precisamente ya no solamente relaciones con otras comunidades, sino binacionales, con las aguas que van del Tajo o que van del Duero, que digamos que van con destino a Portugal. Y yo me atrevo a sugerir que elaboremos una propuesta, cada uno en su área de competencia, sobre cómo resolver estos problemas de los municipios pequeños. Seguro. No. Entre todos, en la calle tenemos todas las disciplinas necesarias para hacerlo. Claro. Yo personalmente conozco un caso precisamente de un pequeño desastre, de una inundación, derivado de un problema de mala gestión en digamos, el sistema de drenaje y de saneamiento. Y por supuesto, el reclamo vino ¿hacia dónde? Vino hacia el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque ese es un problema y una competencia municipal. Y el ayuntamiento lo único que dijo fue, no, eso no es nuestro, eso es de la comunidad. Y allí había precisamente, y existe jurisprudencia, precisamente que condena a ayuntamientos que han incumplido su competencia precisamente por interpretar que la competencia es de la comunidad y no del municipio. Por eso las competencias tienen que estar establecidas muy taxativamente. No decir las demás que le atribuya la comunidad autónoma. Tiene que estar exactamente establecida. Con esta organización tan extremada que hay aquí, la dijimos, ¿A quién le corresponde? 6.000 y pico. ¿Perdón? No, Pablo, que iba a intervenir. No, puedes intervenir, Pablo, yo ya terminé. No, perdón, dejé el micrófono abierto, disculpen. Perdonen, no iba a intervenir. Estoy oyendo muy atentamente. Está muy bueno esto. Ajá. Bueno, no habiendo hasta este momento otra mano levantada, pues le pido a Mercedes que haga una síntesis, por favor, para concluir. Ay, eso no se me había ocurrido. Fíjate, una síntesis. Pues yo diría más bien una frase final que tenemos que estudiar más, tenemos que comprometernos con resolver problemas en el sitio de que vivimos, ayudar a resolverlo, no podemos resolverlo nosotros, por supuesto. Y podríamos empezar por eso que te dije al final, estudiar cada uno desde nuestro ámbito de competencia, de nuestra disciplina, qué podemos hacer por esos municipios pequeños, porque sería una forma de devolverle a España la acogida. Bueno, a mí no le teníamos remedio para acogerme porque nací aquí, pero la acogida que han tenido los venezolanos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, y sobre todo por esta última parte, que es precisamente nuestra preocupación sobre el tema de la hidrología en España y de las competencias medioambientales del municipio. Ya nos tocará trabajar el tema por iniciativa de Luis Arconada y Marisela Uzcategui, cuando nos toque revisar el tema de los caudales ecológicos y el tema del manejo precisamente de las cuencas, que ya tendremos un nuevo evento sobre esta materia. Así que agradezco, felicito a Mercedes por habernos puesto este tema, esta papa caliente en la mesa y sobre todo desde la perspectiva que ella lo acaba de mencionar, del interés de los venezolanos en España. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Alejandro. Y gracias, Carmelo, por supuesto, y Óscar. Bien, bueno. Interesante hasta para los que no somos expertos, así que
Vale, muchísimas gracias de nuevo, pues. Bueno, buenas feliz noches noche. y buen provecho a todos. Gracias.